En el siguiente video hablaremos sobre la administración de dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada y salida permiten a la CPU relacionarse con el mundo exterior: teclados, pantallas, impresoras, discos, micrófonos, entre otros dispositivos. La comunicación de la CPU con un elemento externo es similar a la comunicación con la memoria. Se leen y escriben datos. Respecto al comportamiento es distinto. Los datos no siempre están disponibles y el dispositivo puede no estar preparado para recibirlos, como en el caso del teclado y la impresora respectivamente. De igual manera es el comportamiento para el acceso a memoria. La administración de dispositivos comprende 4 funciones básicas. La primera es controlar el estado de cada dispositivo, como unidades de cinta, unidades de disco, impresoras, graficadores y terminales. La segunda, utilizar políticas preestablecidas para determinar qué proceso obtendrá un dispositivo y durante cuánto tiempo. La tercera es asignar los dispositivos a los respectivos programas. En teoría, los dispositivos de entrada y salida se comunicarían con la CPU por los buses del sistema. Los dispositivos están conectados a una pieza de hardware llamada controlador de dispositivo. El controlador de dispositivo admite comandos abstractos de la CPU y se encarga de transmitirlos al dispositivo, y es así como se libera a la CPU de tareas de muy bajo nivel. Las unidades de entrada y salida consisten típicamente de una parte mecánica y una parte electrónica, conocida como controlador de dispositivo. El sistema operativo solo se comunica con el controlador. La parte del sistema operativo encargada de ello es el manejador o driver del dispositivo. Ahora pasaremos a las tareas del subsistema de entrada y salida. Entre ellos encontramos la planificación, que consiste en ejecutar las solicitudes de entrada y salida en el mismo orden en que el sistema operativo las recibe de los procesos. Un buffer es un espacio de memoria reservado para almacenamiento temporal de datos, para acomodar disparidades entre las velocidades de un dispositivo productor de datos y un dispositivo consumidor o diferencias en tamaños. Otra de las tareas del subsistema de entrada y salida es caching. Un caché es una región de la memoria que contiene copias de datos que residen en dispositivos más lentos. Cuando se requiere un dato que está en el caché, el acceso es más rápido, puesto que no es necesario accesar el. Otra de las tareas que hace parte del subsistema de entrada y salida es el spooling. Mediante spooling, los procesos tienen la ilusión de estar imprimiendo simultáneamente, pero en realidad el sistema operativo está almacenando la salida de cada proceso para imprimirla de una vez cuando el proceso termine. Por último, tenemos el manejo de errores. Parte del manejo de errores la realiza el subsistema de entrada y salida. El manejo de errores se hace principalmente en el driver, pues la mayoría de los errores son dependientes del dispositivo y por ende solo el driver
podría saber qué hacer, sobre todo si el error es transitorio. Por ejemplo, si el driver recibe un mensaje de error del controlador al intentar leer un bloque, reintentará varias veces antes de reportar el error a la capa superior. Entonces el subsistema de entrada y salida decide qué hacer en una forma independiente del dispositivo. Ahora pasamos a lo que son los discos. Un disco está formado por un conjunto de platos que giran solidariamente. Cada una de las superficies de dichos platos se denomina cara, y cada cara está compuesta por una serie de coronas circulares concéntricas denominadas pistas. Al conjunto formado por la misma pista en distintas caras se le denomina cilindro, y a su vez cada cilindro está formado por una serie de sectores. El sector es la unidad de entrada y salida elemental de un disco duro. Típicamente, cada sector queda especificado por sus tres coordenadas: cilindro, cara y sector. Típicamente la numeración de las caras y cilindros comienzan en 0 y la de los sectores en 1. Solo el manejador de dispositivo conoce las características físicas del disco. El sistema operativo trata el disco como una sucesión de bloques. La asignación de espacio y la contabilidad del espacio libre. Dentro del tema de la administración de dispositivos de entrada y salida se tratan 5 algoritmos que son algoritmos de planificación. Uno de ellos es FIFO, que es igual que no tener planificación, ya que las solicitudes se atienden en el mismo orden en que llegan. Otro de ellos es el Shortest Seek Time First. Allí se atiende primero a las solicitudes con menor tiempo de búsqueda desde la posición actual. Mejora el tiempo de búsqueda promedio, pero no produce tiempos homogéneos ni predecibles. Uno de los riesgos que tiene este algoritmo es el riesgo de inanición. La inanición se produce cuando algún proceso dentro del sistema no puede satisfacer sus necesidades de recursos debido a que otros procesos los están utilizando continuamente. Este escenario se presenta mucho en algoritmos de asignación por importancia o de asignación por tamaño. Como en un sistema operativo, las tareas nunca dejan de llegar y pueden haber trabajos muy poco importantes o muy grandes a los cuales no les sea permitido hacer uso de los recursos. Un ejemplo podría ser el de un proceso de baja importancia que está esperando en memoria para usar el procesador, pero debido a que hay otros trabajos de mayor importancia, este está en espera. Durante un rato los trabajos que estaban usando el procesador con anterioridad se retiraron, pero llegaron otros trabajos también de mucha importancia y el primer programa sigue esperando. ¿Esto qué puede causar? Pues que debido a que puede continuar indefinidamente, el proceso nunca podría llegar a ejecutarse. Otro de los algoritmos es el scan, también denominado como el algoritmo del ascensor. Aquí se atiende a la solicitud más próxima, pero solo en un sentido. Como las solicitudes de la zona central del disco reciben más atención que las de los extremos. A este algoritmo pertenece también el C-scan, igual que el scan, pero al llegar a un extremo del disco se vuelve al principio a atender la solicitud pendiente. Otro de ellos es el scan o C-scan con n pasos. Es igual a los anteriores, salvo que en cada viaje se atienden como mínimo n solicitudes en cada recorrido. Y el último de los algoritmos es el loop. No llega a los extremos al subir, pues se queda en el último cilindro o solicitud, ni al iniciar la subida, pues comienza no desde el cilindro 0, sino desde el primero que estaba pendiente, o sea, la primera
solicitud que estaba por realizarse. Y para finalizar, trabajaremos un ejemplo con el cual podremos ver cómo se llevan a cabo cada uno de estos algoritmos de planificación. El ejemplo dice así: asúmase que hay 200 cilindros. La cabeza está situada sobre el cilindro 53, es decir, que de allí partiremos a hacer el recorrido que nos piden las solicitudes, y que en la cola de acceso a disco se presenta la siguiente secuencia de peticiones o solicitudes de acceso a bloques que están en los cilindros. Ellos son 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65 y 67. Como podemos observar en el gráfico, desarrollamos el ejercicio por medio del algoritmo FIFO. Al final podemos ver que se llevaron a cabo un número de movimientos en los cuales se recorrieron 640 cilindros. A continuación veremos el por qué se dio esta cantidad de movimientos. Como dije anteriormente, empezamos desarrollando el ejercicio con el llamado algoritmo FIFO, que nos dice que atiende las solicitudes por orden de llegada. En este ejercicio nos dice que disponemos de 200 cilindros, pero que el primer proceso solicitado empieza en el cilindro 53 y en ese momento me encuentro en el cilindro 200. Entonces, la cantidad de cilindros que voy a tener que recorrer para llegar al cilindro 53 va a ser 147. Lo podemos observar si realizamos la operación de a 200, que es donde estoy ubicado, restarle 53, que es la solicitud que me entra. Si el siguiente proceso necesita acceder al cilindro 98, como ya estoy en el 53, voy a tener que recorrer 45 cilindros para llegar al cilindro 98 y se realiza la operación sucesivamente hasta finalizar las solicitudes. Después de esto, si sumamos la cantidad de movimientos necesarios, esto nos va a arrojar como resultado 640 cilindros, que es el total de movimientos que tuve que realizar entre los cilindros. Después de esto, al realizar la suma, el total de esa suma, si la dividimos por 9, nos va a dar el tiempo total de búsqueda en que se tardó el algoritmo, que en este caso fue 87.4. Ahora pasaremos a realizar el ejercicio por medio del algoritmo Shortest Seek Time First, que nos dice que se atiende primero a las solicitudes con menor tiempo de búsqueda desde la posición actual. Entonces, partiendo de eso, lo que hace el algoritmo es partir del cilindro 53 e inmediatamente buscar aquella solicitud que más cerca se encuentra a esta posición. En este caso sería la solicitud 65. Después de la 65 elegiría la 67 y lo sigue haciendo hasta que no haya más solicitudes. Después de esto, pasamos a realizar la misma operación que utilizamos con el algoritmo FIFO, que es hacer la sumatoria de todos los movimientos en total, y de allí obtendremos, como nos dice en el gráfico anterior, que obtenemos 233 cilindros. Y después de ello, después de realizar la suma con el total de la sumatoria, la dividimos por 9 y también nos lanzaría el tiempo de búsqueda del algoritmo, que en este caso sería 26.2, es decir, que es mucho más eficiente que el algoritmo FIFO. Bien, ahora pasaremos a realizar el ejercicio por medio del algoritmo SCAN, que nos dice que se atiende la solicitud más próxima y que se va en un solo sentido. Así que estando en el cilindro 53, que es la posición actual, la solicitud más próxima en llegar al cilindro es 37, es la solicitud 37.
Es así como vemos que al final, al realizar la sumatoria, nos va a lanzar un número de movimientos de 208 cilindros y un tiempo de búsqueda de 23.11. Es decir, que este algoritmo también es mucho más eficiente que los dos algoritmos vistos anteriormente. Bien, ahora pasaremos a realizar el ejercicio por medio del algoritmo de C-SCAN, que es lo mismo, tiene el mismo comportamiento del algoritmo anterior, sino que la diferencia es que se comporta como un ascensor que va de subida, es decir, toma las solicitudes ascendentemente, pero no se devuelve y va en una sola dirección. Es por eso que al llegar a la máxima solicitud va al estado cero y va en busca de aquellas solicitudes pendientes y empieza de nuevo. Para finalizar, llegamos al algoritmo look. Este algoritmo actúa igual que el anterior. La diferencia es que no se devuelve al estado cero para llegar a las solicitudes pendientes, sino que se dirige directamente a la solicitud pendiente, en este caso a la que solicita, que es ir al cilindro 37, como podemos observar en el. Y es así como finalizamos el tema de administración de dispositivos de entrada y salida. Gracias por su atención.